Mi hijo Daniel había sido ascendido en el trabajo. Ese día llegó a casa con una sonrisa que le cruzaba toda la cara. «Mamá, lo logré. Soy gerente regional». Me alegré de verdad. Preparé su plato favorito, carne al horno con papas, y hasta compré una botella de vino. Era un día importante. Pero cuando lo vi salir al rato, vestido con camisa nueva y perfume caro, entendí que la celebración no era en casa. «Vamos a cenar con unos compañeros», dijo. Su esposa, Laura, ya lo esperaba en el auto con su vestido rojo y su sonrisa nerviosa. «Ah, y llevamos a Mateo, así conoce a los hijos de los demás». Me quedé parada en la puerta con el delantal aún puesto. «¿Y yo?», pregunté medio en broma, medio esperando que dijera: «Claro, mamá, vente». Pero él solo sonrió, se acercó, me besó la frente y dijo: «Mamá, te mereces descansar. Hay comida en el refri». Antes de que pudiera responder, el portazo me devolvió el silencio. El olor del horno llenaba la cocina. En la mesa, 3 platos servidos: el mío, el de Daniel, el de Mateo. Todos esperaban ser usados. A los pocos minutos vibró mi teléfono. Un mensaje de Laura: «No olvides comer lo que está en el refrigerador, Teresa. No queremos que se desperdicie». Suscríbete al canal Historias de Teresa. Comenta desde qué país nos ves y deja tu like. Así sabré que te gustan las historias reales. No respondí enseguida. Fui a la cocina, apagué el horno y me quedé mirando la carne dorada. «No pasa nada», me dije. «Ya festejarán conmigo después». Pero no lo hicieron. Pasaron las horas. En la televisión daban un programa de concursos. Las risas grabadas se mezclaban con el tic-tac del reloj. A las 11 de la noche oí el sonido del portón. Corrí la cortina apenas un poco. Daniel y Laura bajaban del auto riendo. Él traía al pequeño Mateo dormido en brazos, con una corona de papel en la cabeza. En su celular, un flash de cámara. Unos minutos después, el mismo flash me llegó por mensaje. Una foto del restaurante. Daniel al centro, brindando. A un lado, los padres de Laura. Al otro, colegas de la empresa. En el fondo, Mateo con un globo azul. Y en la esquina de la mesa, un pastel con una vela encendida. Todos estaban ahí, menos yo. Es curioso cómo duele algo tan simple como no ser invitada. No hay gritos ni insultos, solo una ausencia que pesa como una piedra en el pecho. Toqué la pantalla del teléfono, amplié la imagen. La madre de Laura lo abrazaba. «Estamos tan orgullosos de ti», le había escrito en los comentarios. Yo escribí solo una palabra: «Felicidades», y la borré antes de enviarla. En la mesa seguía el plato de carne que nunca se sirvió. Lo cubrí con plástico, lo guardé en el refrigerador y me senté junto a la ventana. Afuera llovía despacio. En el reflejo del vidrio me vi cansada. No vieja, no rota, solo cansada. Pensé en mi marido, Julio. Hace 4 años que se fue. Desde entonces vivo con Daniel para ayudar con Mateo. Cuando me lo pidió, me dijo: «Mamá, necesitamos tu ayuda con el niño. Laura va a volver al trabajo». Y yo, tonta o amorosa, acepté sin dudar. Pensé que así no estaría sola, que seguiría siendo parte de algo. Pero esa noche, al escuchar sus risas apagadas por el pasillo, comprendí que mi lugar había cambiado. Ya no era mamá, ni abuela, ni parte de la familia. Era un mueble más, útil mientras sirviera. Me dormí tarde, con la televisión encendida solo para no sentir el silencio tan vivo. Afuera los perros ladraban. En la mesa, el vino sin abrir me miraba como si también esperara que alguien lo invitara a brindar. Apagué la tele y me quedé un rato en la oscuridad, escuchando cómo el refrigerador respiraba a intervalos. La casa estaba tan limpia como siempre, pero por primera vez me pareció ajena, como si todo perteneciera a otra familia y yo solo estuviera de paso. En la mesa había restos del dibujo que Mateo hizo en la tarde.
Un sol chueco, una pelota azul y una casa con puertas enormes. Lo miré y sentí algo en el estómago, una mezcla rara de orgullo y vergüenza, la vergüenza de aceptar migajas de cariño. Abrí el closet y saqué una maleta pequeña, la de rueditas. No sabía si me iba por una noche o por 2, pero necesitaba aire. Puse 2 mudas de ropa, mis medicinas, la libreta donde anoto los gastos y la foto de Julio que llevo en una bolsita de plástico. Escribí una nota y la pegué en el refri. Me voy unos días con Ana. No se preocupen. Hay sopa en la olla. Té. Cuando cerré la puerta del departamento, el pasillo se me hizo larguísimo. El vigilante, don Ernesto, levantó la cabeza desde su revistita. ¿Doña Teresa va a salir a estas horas? Sí, don Ernesto, a casa de una amiga. ¿Necesita que le pida un taxi seguro? Se lo agradezco, sí, por favor. El taxi olía a pino. El chofer, un muchacho con gorra, me preguntó a dónde. Le dicté la dirección de Ana en una calle tranquila de Zapopan. Miré por la ventana las luces de Guadalajara correr como si tuvieran prisa por llegar a un lado donde yo no estaba invitada. En un semáforo vi a una familia cruzar, papá, mamá y una niña con impermeable amarillo. El papá la levantó de un brinco para evitar un charco y los 3 rieron. Me mordí el labio. Ana abrió la puerta casi en cuanto toqué el timbre. «Tere, ¿qué pasó, mujer? Pásale. ¿Puedo quedarme 1 o 2 noches?» Me salió la voz baja, como si yo misma no me oyera. «Las que necesites. Aquí tienes tu taza de siempre. ¿Cenaste?» Dije que sí, aunque no. Ana puso agua a hervir de todos modos y me dejó una cobija en el cuarto de visitas. Su departamento era sencillo, con plantitas en botellas y una mesa de madera marcada por años de comida y pláticas. Olía a canela y a pan tostado. «Quédate, descansa», dijo, y se fue a su cuarto. Me lavé la cara. Me miré en el espejo y me encontré a mí, a secas. Teresa, 55 años, ojos todavía firmes. Me recosté y por primera vez en mucho tiempo no escuché los pasos de Daniel, ni la secadora de Laura, ni los dibujos de Mateo a todo volumen. Escuché silencio. Y dormí. Desperté con el olor a café. Ana ya estaba en la cocina con una olla de avena. «Cuéntame todo, Tere, sin prisa», dijo y me sirvió un plato. Hablé. De la cena sin mí, de la foto, de ese mensajito como si yo fuera la muchacha del servicio. «No olvides comerlo del refri». Ana apretó los labios. «Eso está mal, y no es de ayer. Lo vienes aguantando de a poquito». Me miró. «¿Te acuerdas de tu casa en San Sebastiánito?» «¿Cómo no?» «Dicen que por esa zona andan con proyectos, demoliciones, expropiaciones, no sé. A la vecina de mi prima la citaron en el ayuntamiento». «Mi casa». Sentí un latigazo en el pecho. Hace meses que no voy. La cerré después de que murió Julio. Me daba entre dolor y flojera volver. Nos subimos al camión rumbo a Tlaquepaque. Yo llevaba la maleta por si me daba por quedarme a limpiar un poco. El camino me recordó cosas chiquitas. La tienda donde a Julio le fiaban los refrescos. La banqueta rota donde Daniel se raspó la rodilla cuando tenía 6. Salimos en la esquina de siempre y caminamos hasta la privada. Todo estaba más polvoriento, más bajo de ánimos. Una viejita barría el frente con una escoba de varita. En el tablero de avisos de la colonia había una hoja grande con sellos. Aviso de reurbanización y reubicación voluntaria. Plazo de registro, 15 días. Me temblaron las manos. Busqué con la mirada y ahí estaba la dirección de mi casa, en la lista. Alguien me tocó el codo. «Teresa, ¿verdad?» Era don Chuy, el que antes ayudaba con la basura. «Sí, don Chuy, ¿qué pasa con esto?» «Vinieron del municipio la semana pasada. El hijo de usted estuvo preguntando. Se metió al módulo con unos papeles, yo lo vi, traía prisa». «¿Daniel?» Sentí cómo me ardían los oídos. «Ese mismo. Dijo que quería adelantar el trámite para no batallar después. La llave aún abría. Adentro, el polvo tenía un olor propio,
antiguo. Quité una sábana de la sala y salieron volando motas como luciérnagas grises. En el comedor seguían las sillas de siempre, en la repisa la foto de nuestra boda. Yo con trenza y Julio con traje prestado, guapo como el pecado. Pasé la mano por encima y me reí sola de la tontería de llorar por muebles. Ana encontró una carpeta azul en un cajón del escritorio. «¡Mira, Tere!». Dentro había copias de escrituras, recibos y, al final, algo que me heló. Un poder notarial con mi nombre y mi firma. Mi firma, según eso. Sentí un hueco en el estómago. Conozco mi mano. Aquí la T era rara y la R parecía hecha por alguien que quiere parecer tranquilo y le tiembla el pulso. «Esto no lo firmé yo», dije. Ana llamó desde su celular a su sobrino que trabaja con temas de vivienda. «Llévenlo al ayuntamiento de Tlaquepaque, área de desarrollo urbano. Busquen a Sofía. Es correcta. Les explica bien», nos dijo. Guardé la carpeta en la bolsa como quien guarda un animal vivo que puede morder. En el ayuntamiento el aire acondicionado estaba demasiado frío. Sofía, una chica joven con coleta y cara de lunes, resultó más amable de lo que esperaba. «A ver, señora Teresa, el programa ofrece una compensación económica o reubicación en un condominio nuevo. Aquí veo que vino su hijo la semana pasada y dejó una copia de un poder para representarla. Ese poder no es mío», le mostré el papel. «No firmé nada». Sofía frunció el ceño. «Entonces hay que suspender cualquier trámite hasta que usted lo aclare. ¿Quiere que hagamos una anotación de intervención directa de la propietaria?» «Sí, por favor. Y notificaciones a mi teléfono». «Hecho». Me dio un formato para firmar y actualizó mis datos. Mientras escribía mi número, sentí dos cosas a la vez: miedo y alivio. Miedo de la pelea que se venía. Alivio de por fin agarrar el volante de mi vida sin pedir permiso. Al salir, el sol nos pegó de lleno. Me senté un minuto en la sombra de un puesto de jugos. Ana se quedó callada, mirándome. «¿Estás bien?» «Estoy enojada», dije. «Pero bien. ¿Vas a hablar con Daniel?» «Sí. Hoy no. Primero voy a ordenar aquí, a respirar. Quiero dormir en mi casa una noche, aunque sea entre sábanas llenas de polvo». «Me quedo contigo», dijo, como si fuera obvio, y sonreí por primera vez desde anoche. Barremos, sacudimos, abrimos ventanas. Encontré en un cajón el álbum de Mateo, sus primeras fotos, sus primeros pasos en el patio, yo sosteniéndolo como si cargara a medio mundo. Lo cerré con cuidado y lo puse encima de la mesa. A media tarde prendí el celular. Tenía 15 llamadas perdidas de Daniel y mensajes de Laura. «¿Dónde estás? Mateo pregunta por ti». Tomé aire y escribí: «Estoy en mi casa de San Sebastiánito. Necesito unos días. No vengan por ahora. Estoy bien». Pasó un minuto. El teléfono sonó. «Mamá, ¿qué haces allá?». La voz de Daniel venía apretada. «Ese lugar no es seguro. Yo había visto. Ya sé lo que habías visto». Le corté. «Cualquier cosa que tenga mi nombre se firma conmigo presente, y ese poder no es mío». Silencio. Luego, un suspiro. «Déjame explicarte. Mañana, en persona, con calma, y trae todos los papeles». «Mamá». «Mañana, Daniel. Hoy no». Corté. Tomé un vaso de agua. La casa, con su eco y su polvo, me abrazó como un suéter viejo. En el patio, un árbol de naranjas había resistido a puro terco. Toqué el tronco. «Aquí estoy», pensé. «Yo también resisto». Por la noche, Ana y yo cenamos pan con frijoles y queso. Dormí en nuestra recámara, la que compartí con Julio durante 30 años. Antes de cerrar los ojos, le hablé bajito. «Ayúdame a no temblar, viejo. Mañana es otro día». Y sí, al amanecer,
Con la luz entrando por las rendijas, supe que algo en mí se había acomodado. No era fuerza de película, era otra cosa. Ese tipo de calma que te deja decir no sin gritar y sí sin pedir perdón. Mañana vendría Daniel con sus papeles. Yo ya tenía mi respuesta. El día siguiente amaneció tibio y luminoso, con el ruido lejano de los camiones pasando por la avenida. Hice café en la vieja cafetera de Julio y serví 2 tazas. Ana seguía dormida en el sofá, envuelta en una manta. Caminé por la casa, tocando las paredes, como si necesitara comprobar que seguía siendo mía. Los cuadros, las marcas de sol en la pintura, las huellas del tiempo, eran testigos de una vida entera. A las 10 escuché un golpe suave en la puerta. Era Daniel. Venía sin corbata, con los ojos hinchados y el mismo perfume caro de la noche del ascenso. Traía una carpeta en la mano. «Mamá», dijo, apenas asomando la cabeza, «¿podemos hablar?» Asentí, sin invitarlo más adentro de la cuenta. Se sentó en la silla que fue de Julio, incómodo, como si le pesara. «Mamá, lo del poder notarial fue por tu bien. No quería molestarte con trámites». «¿Por mi bien?», le interrumpí, con calma. «¿Por mi bien o por tu comodidad, Daniel?» El municipio nos daba poco tiempo. Si no firmábamos, perdíamos la compensación. ¿Y no pensaste en avisarme? Pensé que te ibas a poner nerviosa, que dirías que no, que te dolía la casa de papá. Me reí bajito, sin ganas. Tienes razón, me dolía, pero eso no te da permiso para decidir por mí, ni para falsificar mi firma. Daniel bajó la mirada. La carpeta temblaba entre sus manos. Laura insistió. Empezó, pero yo levanté una mano. No me interesa a quién culpes. Solo quiero que me mires y me digas si entiendes lo que hiciste. Se quedó callado, como un niño sorprendido. No era por dinero, mamá. Era para que viviéramos mejor, todos juntos. ¿Juntos? Lo miré a los ojos. ¿Juntos como en la cena del otro día? El silencio fue tan espeso que se escuchó un pájaro afuera, picoteando en el vidrio. Daniel respiró hondo. «Perdón», lo dijo en voz baja, sin fuerza. «No alcanza con eso», respondí. Ana apareció en el marco de la puerta, discreta. «¿Le sirvo café?», preguntó. «Gracias», dije, «pero esto es entre mi hijo y yo». Él intentó cambiar de tema. «Mamá, podemos arreglarlo. La compensación será buena. Te tocará una parte, claro». «No quiero una parte», le corté. «Quiero respeto y que entiendas que todavía tengo voz». «Mamá, no exageres». No exagero. Exagerar es creer que puedes borrar mi firma». Daniel apretó los labios. En su mirada se mezclaban culpa y cansancio. «Puedo anular el poder», dijo al fin. «Lo hago hoy mismo». «Ya lo hice yo», le respondí. «Ayer, en persona, en la oficina de Sofía». Sus ojos se abrieron. «¿Cómo supiste?» «La vida no me ha vuelto tan tonta, hijo, y tengo amigas que aún saben cómo levantar el teléfono». Se levantó, dio 2 pasos y se detuvo en medio del comedor, mirando alrededor. «¿No sabía que ibas a venir?» «Claro que no lo sabías. Ya ni preguntas dónde estoy». La conversación terminó ahí. Daniel me abrazó con torpeza y se fue. No dije adiós. Cuando la puerta se cerró, el aire se llenó de un silencio distinto, no de soledad, sino de alivio. Ana me miró con una sonrisa leve. «Lo hiciste bien, Tere», sin gritar, sin llorar. Me temblaban las rodillas, confesé, pero sí, lo hice. Pasé la tarde limpiando la habitación donde dormíamos Julio y yo. Entre los cajones encontré una libreta vieja con letras torcidas, cuentas de luz, recetas, frases sueltas. En una hoja, la letra de él. «Tere, si algún día sientes que nadie te ve, recuerda, no se necesita público para tener dignidad». Me senté en el borde de la cama y lloré, no por tristeza,
sino porque esa frase me acomodó el alma. Por la noche, Ana se fue a su casa. Yo encendí una vela sobre el buró, como hacía Julio cuando había tormenta. Me quedé mirando la llama hasta que se movió con el aire del ventilador. A medianoche sonó el teléfono. Era Laura. Teresa, perdón que llame tarde. Daniel está muy preocupado. Mateo no deja de preguntar por ti. Estoy bien, Laura. Solo necesito pensar. Lo sé, pero si quieres venir a ver a Mateo mañana estaría bien. Él te extraña. Mañana lo veo, dije, pero en mis términos. Colgué. Me quedé un rato escuchando el zumbido del silencio. No sabía si llorar o reír. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a libertad. Al amanecer, fui al patio y corté una naranja del árbol. El jugo era ácido pero fresco. Respiré hondo y pensé, esta soy yo. Teresa, 55 años. Ni mártir ni sombra. Mujer que todavía puede empezar de nuevo. Luego sonreí, porque, aunque dolía, dolía limpio. Y ese tipo de dolor, el que limpia, siempre anuncia un cambio. El lunes por la mañana el aire olía a polvo y pan dulce recién hecho. Caminé hasta la plaza con una lista de cosas que necesitaba para limpiar la casa. Compré escoba, jabón y un paquete de velas. Mientras pagaba, vi en el puesto de periódicos un titular. Nuevos proyectos inmobiliarios avanzan en Zapopan. El estómago se me apretó. Eso debe ser lo del aviso, pensé. De regreso, Ana me esperaba con su sobrino, Javier, el abogado joven del que me había hablado. Moreno, delgado, con lentes y un tono de voz tranquilo. Doña Teresa, encantado. Ana me contó algo de su situación. ¿Puedo revisar la carpeta? Le mostré los documentos, las copias, el poder notarial. Se quedó mirando la firma unos segundos. Esto sin duda es falsificación, dijo con calma. La forma de la R es distinta, y la tinta parece de otro bolígrafo. Además, el poder no tiene sello notarial registrado. Sentí una mezcla de rabia y alivio. ¿Qué puedo hacer? Primero dejar constancia escrita de que usted no firmó nada. Ya lo hizo en el ayuntamiento, ¿verdad? Asentí. Perfecto. Ahora hay que levantar una denuncia en la fiscalía. No necesita acusar directamente a su hijo, solo decir que el documento no es suyo. Así protege su derecho de propiedad. ¿Y si eso complica las cosas? Pregunté, temblándome un poco la voz. Doña Teresa, defender su nombre no es atacar a nadie, respondió con una suavidad firme. Es cuidar su historia. Esa frase me atravesó. Cuidar mi historia. Llevaba años cuidándola de todos menos la mía. Fuimos juntos a la fiscalía. El edificio olía a humedad y papeles viejos. El funcionario, un señor con cara cansada, me pidió el INE, la escritura y el poder. ¿Está segura de que no firmó esto? Segurísima. Esa no es mi mano, escribió lento en un formulario, con la letra gorda de los burócratas que no tienen prisa. Listo. Queda asentado. En unos días la contactarán. Salí con un papel en la mano. No era una espada, pero se sentía igual. Javier me acompañó hasta la parada del camión. Le voy a dejar mi número, por si su hijo la busca o intenta mover algo. Llámeme. Gracias, muchacho, le dije. No sabe cuánto me ayuda. Sí sé, tengo una abuela como usted, y la respeto mucho. Sonreí. Fue la primera sonrisa limpia en días. Por la tarde, me senté a escribirle un mensaje a Daniel, pero no lo envié. No quería pelear. Quería entender cómo habíamos llegado a esto. Lo borré y me fui al patio. El sol se metía entre las hojas del naranjo, y por un segundo me pareció escuchar la voz de Julio. No se vive mendigando sitio, Tere. Se vive plantando raíces. A las 8 sonó el teléfono fijo, ese viejo aparato beige que apenas funcionaba. ¿Mamá? Era Daniel, con la voz baja. Pasé por tu casa y no estabas.
Estoy aquí, en San Sebastianito. Mamá, tenemos que hablar. No puedes denunciar. Van a pensar que te manipularon. ¿Y no es eso lo que pasó? Silencio. Laura está muy angustiada. Dice que Mateo no duerme. Lo siento por Mateo, pero no voy a retirar nada. ¿Qué ganas con esto? Recuperar mi nombre y que aprendas a no usarlo sin permiso. No hubo insultos ni gritos, solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Colgamos al mismo tiempo. Esa noche, mientras cenaba una sopa simple, recordé todas las veces que callé por no complicar. Cuando Laura me corregía por cómo vestía al niño, cuando Daniel me decía, «Tú no entiendes cómo funciona hoy el mundo». Sí, lo entiendo. Funciona aplastando despacio a quien no hace ruido. Me juré que no volvería a callar. Al día siguiente fui al banco. El dinero de mi pensión estaba justo, pero decidí usar un poco para dejar la casa habitable. Limpié ventanas, lavé sábanas, abrí todas las cortinas. El polvo se fue y con él parte del miedo. Al mediodía tocan a la puerta. Era Laura. Llevaba flores y un gesto de culpa. Teresa, no sabía que Daniel había usado esa firma sin decirte. ¿Y ahora lo sabes? Sí, pero por favor no lo denuncies, te lo ruego. Él solo quería asegurar un lugar para ti. ¿Para mí o para tenerme donde les conviene? En la planta baja, cerca de la cocina. Laura parpadeó, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Leí la nota que él te escribió. El color se le fue de la cara. Teresa, no era con mala intención. Las malas intenciones no siempre gritan, Laura. A veces susurran y huelen a perfume caro. Ella dejó las flores sobre la mesa y salió casi corriendo. Me quedé mirando las margaritas blancas. Eran bonitas, pero no olían a nada. Al caer la tarde, fui al parque frente a la casa. Los niños jugaban, las madres conversaban. Me senté en una banca y respiré profundo. En la mano llevaba el papel de la denuncia, doblado. No sabía qué venía después, pero ya no tenía miedo. Volví a casa, cerré la puerta y pensé, esto no es venganza, es respeto. Y, por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. El jueves amaneció con cielo limpio y olor a tierra mojada. Dormí profundamente, y eso ya era una victoria. Me preparé un café, me puse una blusa blanca y unos pantalones que hacía meses no usaba. Mientras me peinaba, me miré al espejo. El cabello con algunas canas, los ojos firmes, sin miedo. Pensé, así voy a hablarle hoy. A media mañana sonó el timbre. Era Daniel. Venía solo, sin carpeta, sin flores, solo con el peso en los hombros y una mirada que ya no era la de un gerente confiado, sino la de un hijo que no sabe cómo entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Pasa. Se sentó frente a mí, en el mismo lugar donde, días antes, había intentado justificar lo injustificable. Mamá, no dormí, dijo. Yo sí, respondí y le ofrecí café. ¿Querés azúcar? No, gracias. Nos quedamos en silencio un buen rato. El reloj marcaba cada segundo como si pesara. Estuve pensando en lo que hiciste. Empecé. No solo en la firma, en todo. En cómo me dejaste afuera de esa cena, en cómo me hiciste invisible en mi propia casa. Mamá, no fue así. Sí fue así. Pero no te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable. Te lo digo porque quiero entender si sabes quién soy. Daniel frunció el ceño. Eres mi madre. ¿Y sabes qué significa eso?, pregunté. No soy una sombra que cuida a tu hijo y calienta la comida. Soy la mujer que te crió cuando tu padre trabajaba de sol a sol.
Soy la que vendió su anillo para pagar tu universidad. La que no se fue cuando tu matrimonio se tambaleaba. Esa soy yo, Daniel. Él bajó la cabeza. Tienes razón. Te fallé. Pero yo solo quería que estuvieras tranquila. No necesito que decidas por mí. Necesito que me escuches. La tranquilidad no se compra con mentiras. Respiró hondo y me miró de frente. Voy a retirar el trámite, lo juro. Ya hablé con Sofía del ayuntamiento. Eso está bien, le dije, pero no es suficiente. ¿Qué más quieres que haga? Quiero que aprendas a verme. No como carga, no como estorbo. Quiero que Mateo crezca sabiendo que su abuela no se deja pisar. Su rostro se suavizó. Mamá, tú siempre has sido fuerte. No confundas fuerza con silencio, le dije despacio. Callar no es lo mismo que ser fuerte. Se quedó callado un largo rato y por fin soltó el aire. Laura me dijo que viniera a disculparme, que ya no podía seguir así. ¿Y tú qué dices? Digo que tiene razón. Entonces escucha lo que necesito. Me levanté. Tomé la carpeta azul de la mesa y la puse frente a él. Quiero que firmes aquí, que reconoces que esa firma no es mía, que me entregas todos los documentos y que no harás ningún trámite sin mí. Daniel la leyó, asintió, tomó el bolígrafo y firmó. Hecho. Gracias. Nos quedamos mirándonos, y entonces vi algo en sus ojos, algo que no veía desde que era niño. Vergüenza verdadera, no miedo. Mamá, susurró, no sé en qué momento dejé de verte. Cuando empezaste a creer que sabías más que yo, pasa seguido, pero no es tarde. Él sonrió, apenas. Mateo pregunta cuándo vas a volver. Pronto, pero no a vivir. ¿Qué? Necesito mi espacio. No voy a regresar a cuidar a todos. Quiero descansar, leer, salir a caminar. Tal vez abrir un pequeño taller de costura. Mamá, eso suena bien, dijo sorprendido. Lo sé. A veces lo mejor que puede hacer una madre es salirse del camino para que sus hijos aprendan a mirar. Se levantó. Me abrazó con fuerza. Era el mismo abrazo de cuando tenía 10 años, con la cabeza apoyada en mi hombro. Perdóname. Te perdono, Daniel, pero no por ti, sino por mí, porque no quiero que mi corazón se oxide con rencor. Salió despacio. Cuando la puerta se cerró, respiré profundo. Era un silencio distinto, no de abandono, sino de paz. Encendí el ventilador, abrí las ventanas y dejé que el aire corriera por la casa. Afuera, el árbol de naranja se movía con el viento. Pensé en Julio, en todo lo que habíamos construido y perdido, y en cómo, al final, lo único que queda es lo que una decide no ceder. Esa noche llamé a Ana. «¿Lo lograste?», me dijo. «No lo sé», respondí, «pero por primera vez en mucho tiempo siento que mi voz me pertenece». Me acosté y dormí tranquila, sin miedo a soñar. Los días siguientes pasaron con una calma extraña. Me levantaba temprano, abría las ventanas, limpiaba despacio, ponía música bajita y tomaba café mirando el patio. El aire de la mañana entraba tibio y olía a hojas húmedas. A veces, Ana venía a verme, otras simplemente me llamaba. Daniel me escribía mensajes cortos. «¿Cómo estás, mamá?», o «Mateo pregunta si puede verte el domingo». Yo respondía con prudencia. Aún necesitaba silencio. Un jueves al mediodía salía a comprar pan al mercado. El sol caía fuerte y el aire se sentía espeso. Mientras esperaba mi turno en la panadería, todo empezó a girar. Primero un zumbido, luego una mancha blanca delante de los ojos. Me agarré del mostrador, pero sentí cómo las piernas se me doblaban.
Desperté en una camilla del hospital, con una luz fría encima y un olor a alcohol. Una enfermera me miraba con expresión tranquila. «Señora Teresa, ¿me escucha?» «Sí, ¿qué pasó?» «Tuvo una subida de presión muy fuerte, casi se desmaya. La trajeron rápido, por suerte». Volteé la cabeza y vi a Daniel sentado a un lado, con la mirada perdida y las manos juntas. Cuando me vio abrir los ojos, se acercó enseguida. «Mamá, me asustaste. Me llamó el panadero, me dijo que te habías caído». Intenté sonreír, pero el cuerpo no me obedecía. «Estoy bien, solo fue el susto». «No, mamá, fue más que un susto. El doctor dice que tienes que descansar, cuidarte». El médico, un hombre de mediana edad con voz firme, entró con una carpeta. «Señora Teresa, tiene usted hipertensión y agotamiento. El cuerpo le está cobrando todas las noches de insomnio y preocupaciones. Nada grave si se cuida, pero necesita detenerse». «Detenerme». La palabra resonó como un eco. Me di cuenta de que llevaba más de medio siglo sin detenerme nunca. Pasé la noche en observación. Daniel no se movió de la silla. A las 3 de la madrugada lo vi dormido con la cabeza apoyada en el borde de la cama. En ese momento, a pesar del cansancio, sentí una ternura inmensa. Los hijos a veces se pierden, pero siempre hay un hilo invisible que los ata al corazón de una madre, incluso cuando ese hilo se tensa hasta casi romperse. A la mañana siguiente, llegó Ana con flores y una sonrisa forzada. «Te nos caíste, Tere», dijo, «pero mírate, todavía das guerra». «No exageres, fue un sustito. Un sustito que casi te manda al cielo». Reímos, y esa risa me supo a vida. El médico me dio el alta 2 días después. Daniel insistió en llevarme de nuevo a su casa, pero me negué. «Gracias, hijo, pero quiero recuperarme en la mía». «Mamá, no quiero que estés sola». «No estoy sola, Daniel, estoy conmigo, y eso es nuevo para mí». Volví a San Sebastiánito con paso lento pero firme. El árbol de naranjas me recibió con sombra fresca. Dentro, la casa olía a limpieza y a descanso. Me preparé una infusión, me senté en la mecedora y cerré los ojos. No había televisión, ni ruidos, ni obligaciones. Solo el sonido de mi respiración y el tic-tac del reloj. En los días siguientes empecé a caminar por la colonia en las mañanas. Saludaba a los vecinos, a los niños que iban a la escuela, al señor del puesto de tamales. El cuerpo se iba soltando, la cabeza también. A veces me dolía un poco la presión, pero era un dolor distinto, el de estar viva. Un domingo, Daniel llegó con Mateo. El niño corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tira la taza del café. «Abue, ¿por qué ya no vienes a casa?» «Porque necesitaba descansar, mi amor, pero ya me siento mejor». «Papá dice que te enfermaste por cuidarnos mucho». Sonreí. «Puede ser, pero ahora tú vas a cuidarme un poquito a mí, ¿sí?» «Sí, abue», dijo con toda la seriedad del mundo. Daniel nos miraba desde la puerta con los ojos húmedos. Me ofreció ayudar a podar el árbol. No hablé mucho, solo lo observé mientras cortaba las ramas más secas. Cada vez que caía una, levantaba polvo, y en el aire quedaban flotando esas partículas que brillan con la luz. Pensé que así eran las culpas. Pesan, pero también se disuelven si uno las deja salir. Al caer la tarde, nos sentamos los 3 bajo el árbol. Mateo jugaba con una naranja, Daniel miraba el suelo, y yo sentía el viento cálido en la cara. «Mamá», dijo al fin, «te prometo que nunca más decidiré por ti». «Eso espero, hijo, pero no lo digas por promesa, hazlo por respeto». Mateo me tomó la mano. «Abue, ¿cuándo me enseñas a hacer pan como el tuyo?» «Cuando vengas, sin prisas». Los 3 reímos. El cielo se teñía de naranja y el aire olía a calma. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta y escribí:
Estuve a punto de caer, pero fue el cuerpo el que me obligó a escuchar lo que el alma ya sabía. Hay que parar para seguir. Apagué la luz y sonreí en la oscuridad. Los días empezaron a tener otro ritmo. Me levantaba sin alarma, sin prisas, preparaba mi café con calma, salía al patio y saludaba al árbol como si fuera un viejo amigo. Me gustaba observar cómo el sol entraba de a poco entre las hojas, cómo las hormigas se movían en fila por la pared. Todo era pequeño, pero de una manera hermosa. Una mañana, mientras barría la acera, se me acercó una mujer de unos 60 años, delgada, con cabello gris recogido en un moño y una sonrisa fácil. ¿Usted es Teresa?, me preguntó. Sí, nos conocemos. Soy Carmen. Vivo al final de la calle. Las vecinas me contaron que volvió a vivir aquí. Tenemos un grupo de mujeres que nos reunimos los martes para coser y charlar un rato. Si quiere venir, bienvenida. Me reí. Hace años que no coso, pero me acuerdo cómo. Entonces venga. Y si no cose, aunque sea venga a reírse. Fui ese mismo martes. La casa de Carmen olía a pan y a tela recién planchada. En el patio 5 mujeres charlaban, con las máquinas de coser zumbando y el mate pasando de mano en mano. Me recibieron con abrazos, como si me esperaran desde siempre. Entre puntada y puntada, la conversación se llenó de historias. La de una que se divorció a los 60 y se fue a vender empanadas a la plaza. Otra que crió sola a sus nietos. Otra que aprendió a leer a los 50 y ahora daba clases a niñas del barrio. Escucharlas me hizo sentir algo que no había sentido en años. Pertenencia. Carmen me miró y sonrió. ¿Ve, Teresa? Aquí ninguna está acabada. Nosotras apenas estamos empezando de nuevo. Esa frase se me quedó grabada. Volví a casa con las manos llenas de hilos y el corazón liviano. En la noche le conté a Ana por teléfono. Te hacía falta eso, Tere. Volver a reírte con otras mujeres. Sí, y volver a ser útil, pero para mí, no solo para los demás. Empecé a asistir cada semana. Pronto, Carmen me propuso ayudar a vender lo que cosíamos en el mercado. Hacíamos bolsas, servilletas, delantales con frases bordadas. La mía decía: nunca es tarde si todavía respiras. Los sábados íbamos al parque a ofrecer nuestros productos. A veces no vendíamos mucho, pero cada sonrisa valía más que el dinero. Algunas clientas se quedaban a contarnos su vida y sin darnos cuenta, ese grupo de costura se volvió también un grupo de apoyo. Un día, mientras acomodaba los delantales, se me acercó una periodista joven. «Disculpe, ¿usted es Teresa García?», me preguntó. «Sí, sí, ¿por qué?». «He escuchado sobre su historia, la mujer que defendió su casa y empezó de nuevo. Estoy haciendo una nota sobre mujeres que se reinventan después de los 50. ¿Podría contarme su historia?». Me quedé muda por un momento. No sabía si reír o llorar. «Mi historia no es tan especial». «Justamente por eso», dijo la joven, «porque es real». Nos sentamos bajo el árbol del parque y le conté, sin adornos, cómo me sentí invisible, cómo me caí, cómo me levanté. Ella anotaba en silencio y al final me agradeció con sinceridad. Una semana después, salió la nota en un portal local. El título decía: Teresa, la mujer que aprendió que no hay edad para empezar de nuevo. Cuando la leí, sentí un nudo en la garganta. No por vanidad, sino porque por primera vez me vi retratada no como madre o abuela, sino como mujer. Esa tarde, Daniel me llamó. «Mamá, vi la nota. Mateo la llevó al colegio. El maestro habló de ti en clase. Dijo que eras un ejemplo de fortaleza». «¿Ah, sí?», reí. «No exageren». «No, mamá, no exageran. Estoy orgulloso de ti». Se me humedecieron los ojos. «Gracias, hijo. Yo también estoy orgullosa, de los dos».
¿Podemos pasar a verte el domingo? Claro, traigan hambre, haré empanadas. Colgué y me quedé mirando la pantalla del celular apagado. Reflejada en el vidrio, vi a una mujer con arrugas, con canas, pero con una luz en los ojos que no recordaba haber tenido antes. Esa noche dormí temprano, con la ventana abierta y el sonido de los grillos entrando despacio. Soñé con Julio, riéndose, sentado bajo el árbol. Me decía: «¿Viste, Tere? Al final no necesitabas que te salvaran, solo que te escucharan». Al despertar, supe que tenía razón. El domingo amaneció con olor a masa recién hecha y música suave saliendo de la radio. Había preparado empanadas de carne y de dulce, como las que le gustaban a Mateo. Mientras se cocinaban, el aroma llenaba la casa y se mezclaba con el de las flores del patio. A eso del mediodía, escuché el sonido familiar del motor del auto. Daniel estacionó frente al portón y Mateo bajó corriendo con una sonrisa que me desarmó. «¡Agüe!», gritó. «¡Traje postre!». Le abrí los brazos y lo apreté contra mí. El olor a jabón y a sol en su cabello me hizo cerrar los ojos por un momento. Daniel se acercó despacio con una taja en las manos. «Te traje un regalo», dijo. «No hacía falta». «Lo hice yo», agregó, y eso me sorprendió. Era una caja de madera pequeña hecha a mano. Tallada en la tapa había una palabra: raíces. Dentro una carta. «Mamá, gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme a pedir perdón sin excusas. No supe verte, no supe escucharte, y eso me pesa cada día. Esta caja es para que guardes lo que quieras, una foto, una carta, un recuerdo. Lo importante es que recuerdes que tus raíces están firmes y que nosotros crecemos gracias a ti». No pude hablar. Lo abracé y sentí cómo se le humedecían los ojos. Mateo se pegó a nuestras piernas y nos abrazó también, como si quisiera unirnos con sus brazos pequeños. «Abue, ¿ya no estás enojada con papá?», preguntó. «No, mi amor», le dije. «Estoy tranquila. Aprendimos los tres». «¿Entonces ya todos somos amigos otra vez?». «Más que amigos, familia», dijo Daniel, y me miró con una sonrisa sincera. Comimos en el patio bajo el árbol de naranjas. La luz caía filtrada por las ramas y el aire traía olor a tierra. Mateo hablaba sin parar, contándonos sobre su escuela, sus amigos y su nueva tarea de ciencias. Daniel lo miraba con una ternura que hacía tiempo no le veía. En un momento, me quedé callada, observándolos. Era como mirar un cuadro que había estado roto y alguien, con paciencia, había vuelto a pegar pedazo a pedazo. Las grietas seguían ahí, pero eso lo hacía más hermoso. Después del almuerzo, Daniel me ayudó a recoger los platos. «Mamá, quiero proponerte algo». «Dime». «Laura y yo queremos arreglarte la casa, pintar, reparar el techo, poner una cerca nueva». «No hace falta, hijo». «No es por obligación, es porque quiero hacerlo. Es nuestra manera de devolver algo». Lo miré, dudando, pero su voz no tenía culpa, sino afecto. «Está bien», dije al fin, «pero con una condición. Nada se hace sin que yo lo apruebe». Trato hecho. Nos reímos, y sentí esa paz rara que solo da la reconciliación de verdad, la que no pide olvidar, sino recordar sin rencor. Cuando se fueron, el silencio que quedó fue distinto al de antes. No dolía. Era un silencio lleno, como el que queda después de una buena canción. Me senté en la mecedora. Abrí la caja de madera y metí dentro la carta de Daniel, una foto de Julio, una naranja pequeña y una aguja de coser.
mis 3 raíces: amor, memoria y trabajo. Mientras cerraba la tapa pensé, esto es la vida: perderse, caer, volver a mirarse y seguir. El lunes, cuando fui al taller de costura, Carmen me abrazó fuerte. «Leí tu nota», me dijo, «y vi a tu hijo en el mercado comprando tus bolsas». «¿De veras?», reí. «Sí, las presumía. Decía, las hizo mi mamá». Nos sentamos a coser y en cada puntada sentía una especie de agradecimiento silencioso. Esa tarde, al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Era del ayuntamiento. Lo abrí temblando, pero esta vez era buena noticia. Confirmaban que el trámite de expropiación había sido cancelado oficialmente. La casa quedaba a mi nombre, sin condiciones. Me quedé un rato mirando el papel, con lágrimas que no eran de tristeza. «Julio», dije al aire, «ya está. La casa sigue siendo nuestra». Encendí una vela y la puse en el marco de la ventana, no como ofrenda, sino como símbolo de un cierre. Esa noche, Ana me llamó. ¿Cómo va todo? Tranquilo, Daniel vino, arreglamos lo nuestro. Te lo dije, cuando uno se respeta, los demás aprenden a hacerlo. Sí, me costó toda una vida entenderlo. Nunca es tarde, Tere. Nos reímos. Antes de dormir, miré mi reflejo en el espejo. Tenía arrugas, sí, pero cada una contaba una parte de mi historia. Toqué la cicatriz en mi mano izquierda, la del día que aprendí a usar la máquina de coser sin miedo, y pensé, esto también soy. Esa noche dormí sin sueños, solo con la certeza de que lo peor había pasado, y que por fin, el perdón, ese que no se mendiga ni se finge, había encontrado su lugar. El tiempo empezó a pasar de una forma diferente. Ya no contaba los días por obligaciones, sino por momentos que valían la pena. Los martes eran del taller, los jueves del mercado y los domingos de Mateo. Mi vida, por primera vez, tenía ritmo propio. La casa también había cambiado. Daniel cumplió su promesa, pintó las paredes de color crema, arregló el techo y plantó flores nuevas en el jardín. Cada vez que venía, lo hacía sin prisa, sin ese aire de superioridad que solía traer del trabajo. Venía a compartir, no a revisar. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo, «Mamá, ¿te das cuenta? Antes venía corriendo y apenas te escuchaba. Y ahora te quedas más tiempo». «Porque aquí respiro», dijo mirando el patio. Mateo corría detrás de una pelota, riendo. Laura tejía una bufanda en la silla del fondo. Todo era simple, pero completo. «¿Sabes, hijo?», le dije, «a veces el amor necesita distancia para aprender a mirar de nuevo». «Sí», asintió, «y también humildad para reconocer los errores». Le toqué la mano. No era un gesto solemne, sino de esos que se dan cuando las palabras ya no hacen falta. Los días se llenaron de visitas y proyectos. Con Carmen y las demás, abrimos un pequeño local en la esquina. Lo llamamos Manos de Raíz. Vendíamos lo que cosíamos, pero también dábamos clases a mujeres jóvenes del barrio. Algunas llegaban con bebés, otras después de trabajar, todas con ganas de aprender. El primer día de clases les dije, «Aquí no solo se enseña a coser, aquí se enseña a empezar de nuevo». Se rieron y una muchacha me respondió, «Entonces vine al lugar correcto, señora Teresa». Yo también reí. Hacía tiempo que no me sentía tan viva. Un sábado se acercó una mujer de unos 40 años con una libreta en la mano. «Usted es Teresa García, ¿verdad?» «Sí». Leí su historia en Internet. Me ayudó mucho. Yo también pensé que mi vida había terminado después de los 50, pero la suya me hizo creer que todavía hay tiempo para mí. Me abrazó. No supe qué decir, solo la abracé también. En ese momento entendí algo. A veces una historia no cambia el mundo, pero puede encender una chispa en quien la escucha. Esa noche, al volver a casa, encontré en el buzón una carta de Daniel.
La abrí en la mesa, con un poco de miedo, aunque no había razón. Mamá, gracias por enseñarme que el perdón no es debilidad, sino sabiduría. Quiero que sepas que Laura y yo decidimos donar parte del dinero del trabajo a una fundación de mujeres mayores. Nos inspiraste tú. Mateo pregunta si algún día lo dejarás venir a coser contigo. Lloré, no de tristeza, sino de gratitud. Puse la carta en la cajita de madera que me había regalado y pensé que, a veces, los hijos también aprenden, solo necesitan que una deje de hacerlo todo por ellos. Esa semana vino una productora de televisión local. Querían grabar un reportaje corto sobre el taller. Me reí al principio, pero las chicas me convencieron. Cuando la cámara se encendió, la periodista me pidió que dijera una frase final. Pensé unos segundos y respondí: nunca es tarde para volver a ser quien eras antes de dejarte para después. Las demás aplaudieron. Esa noche, el vídeo se hizo viral. Los comentarios llegaban desde Argentina, México, Perú, Colombia. Mujeres que escribían: yo también soy Teresa, gracias por recordarme que puedo empezar de nuevo. Y entonces, entre tantas palabras, sentí un impulso que no esperaba. Miré a la cámara del celular y grabé mi propio mensaje. Soy Teresa, tengo 55 años y aprendí que la vida no se acaba cuando otros dejan de verte. Se apaga cuando tú dejas de mirarte. Si estás escuchando esto, no importa la edad que tengas, sigue, cambia, levántate. Y si quieres escuchar más historias como la mía, suscríbete al canal Historias de Teresa. Cuéntame desde qué país me ves y deja tu like. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos. Subí el vídeo sin pensar mucho. A la mañana siguiente tenía miles de vistas. Ana me llamó riendo. ¿Te volviste influencer, Tere? No, Ana, le dije. Me volví yo. Salí al patio, respiré el aire fresco y me senté bajo el árbol. Las ramas se movían despacio, como si aplaudieran. Y ahí entendí que el final no era volver atrás, sino seguir caminando, ligera, con la cabeza alta y el corazón sin miedo. El año terminó sin que me diera cuenta. Un calendario nuevo colgaba en la pared, el naranjo estaba lleno de frutos, y la casa, aquella que casi pierdo, se había convertido en mi refugio y en mi punto de partida. Cada mañana, el sonido de los pájaros me despertaba antes del sol. Ya no necesitaba alarma. El cuerpo había aprendido a despertar con calma. Me gustaba caminar hasta la cocina descalza, sentir el piso fresco bajo los pies, preparar café y abrir la ventana para que el viento se llevara lo que ya no me servía: el miedo, el rencor, la culpa. Mateo venía todos los domingos, me ayudaba a regar las plantas, me pedía que le contara historias y a veces me grababa para sus tareas de la escuela. «Mi abuela es famosa», decía con una sonrisa. Daniel y Laura venían con él, tranquilos, sin pretensiones. Nuestra relación se había llenado de pausas, de respeto. Ya no necesitábamos hablar tanto, bastaba con mirarnos y saber que estábamos en paz. En el taller Manos de Raíz, las cosas iban mejor de lo que imaginamos. Vendíamos bien, sí, pero lo más hermoso era ver a otras mujeres llegar al final de sus días con esperanza. Un día, una de ellas, una viuda de casi 70 años, me tomó la mano y me dijo: «Gracias, Teresa. Pensé que mi vida se había terminado, pero me diste ganas de empezar». «No yo», le respondí. «Tú te diste la oportunidad. Yo solo conté mi historia. Y es cierto, no hice magia, no cambié el mundo, solo decidí no quedarme callada». Por las noches me gustaba sentarme en la mecedora con una manta ligera y la caja de madera sobre las rodillas. Dentro guardaba los recuerdos que ahora pesaban menos: la carta de Daniel, la foto de Julio, una hoja del árbol,
una servilleta bordada que decía: seguir no es olvidar, es aprender a caminar diferente. A veces abría la ventana y hablaba en voz baja. ¿Sabes, Julio? Creo que ahora sí estoy bien. No perfecta, no completa, pero en paz. El viento movía las cortinas y yo lo tomaba como respuesta. Una tarde, al salir del taller, Carmen me alcanzó con una sonrisa. Tere, van a entrevistarte otra vez, en la radio esta vez. Quieren que hables de cómo se aprende a empezar. Reí. Parece que no me dejan jubilarme de la vida. Nadie se jubila de la vida, mujer, dijo Carmen abrazándome. Solo se cambia de turno. Esa frase se me quedó grabada mientras caminaba de regreso a casa. El cielo estaba anaranjado, el aire tibio. Pensé que sí, que la vida me había cambiado el turno, pero no me había despedido. Entré a casa, encendí una vela y me senté frente al cuaderno. Escribí despacio, sin apuro. He aprendido que el amor no se mide por sacrificio, sino por respeto, que el silencio prolongado enferma, que el perdón no borra, pero limpia, que nunca es tarde para empezar otra vez si una todavía se mira con ternura, y que ninguna mujer debe pedir permiso para existir. Cerré el cuaderno, apagué la vela y me quedé un rato en penumbra. Afuera, los grillos empezaban su canto y en la distancia se escuchaba una guitarra. Sonreí, porque por fin entendí que no hacía falta que nadie me rescatara. Ya me había rescatado yo. Me levanté, tomé el teléfono y grabé una última nota para el canal. Gracias por escuchar mis historias. Si estás viendo esto, quiero que sepas que no importa lo que hayas perdido. Todavía puedes volver a empezar. Yo soy Teresa, y esta fue una parte de mi vida. Suscríbete al canal Historias de Teresa, comenta desde dónde me escuchas y deja tu like. No por mí, sino para que otras mujeres sepan que nunca están solas, porque todas, en algún momento, hemos sido Teresa. Apagué la cámara, miré al techo y dejé que una lágrima tranquila me recorriera la mejilla. No de tristeza, de gratitud. El árbol en el patio seguía floreciendo, y yo también.